Muy buenas noches, hermanos y amigos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Siempre es un placer, una bendición grande, el poder no vernos con todos, vernos con algunos aquí en esta reunión, aquí en este hogar. Y por el otro lado, también nos sentimos muy cerca de ustedes, muy cerca de los hermanos que nos sintonizan en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, nuestros hermanos Orellana, allí en Málaga. Queremos en esta noche aprovechar este momento para de nuevo suplicar sus oraciones a todos los que nos pueden sintonizar, ya que ellos están guardando la cuarentena. Y la vez anterior, una de las últimas reuniones que tuvimos, le hicimos saber su condición por haber compartido tiempo con alguien que está muy grave del coronavirus, el hermano Oscar Ábalos, quien ha tenido altibajos, pero en este momento se encuentra estable. Por favor, oremos por él y también por su hermano también, otro médico. Esta familia Ábalos es salvadoreña, pero justamente queremos pedirles a ustedes que puedan orar por el hermano, el hermano del hermano Oscar Ábalos, ya que él también le fue encontrado el virus, a él, a su esposa y a su hija. Así que pueden incluirle en las peticiones de oración. Por el momento no han tenido mayor dificultad, pero les rogamos en esta noche el poder llevarles en oración. Y no se le olvide el poder orar por aquellos que en nuestra iglesia están atravesando tratamientos de cáncer, tratamientos de diferentes naturalezas. Así que les rogamos que podamos recordar a algunos de los hermanos que se encuentran en tratamientos y otros con cirugías pendientes y algunas peticiones que no son mencionadas. En verdad queremos animarles a todos los que estamos en cada una de nuestras casas a obedecer. Creo que el conocer al Señor nos da la oportunidad de poder aprender obediencia. El mismo Señor Jesucristo nos enseña obediencia y creo que aquellos que conocemos al Señor con mucha más razón, así que conviene que podamos obedecer toda la orientación, toda la dirección que recibimos de parte de los que nos gobiernan, de parte de los ministerios, y yo no tengo que repetir todo lo que ellos nos dicen constantemente. Así que conviene seguir guardando la cuarentena, y realmente vale la pena el hecho de que usted pueda salir solamente por causa de necesidad. Y también, hermanos, les animo a seguir orando para que podamos seguir predicando la palabra de Dios, que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, inteligencia, para poder compartir lo que el Señor quiere en este tiempo. Así que en esta noche me gustaría que tomáramos tiempo para hablar acerca de unas palabras preciosas, palabras de ternura. Yo reconozco en lo personal que no soy un hombre tierno, que a mí me cuesta el hecho de poder mostrar de alguna forma el que haya en mí manifestación de ternura hacia otros. Pero en verdad, todos alguna vez hemos recibido ternura de parte de alguien. Cuando hablamos de ternura es precisamente un sentimiento de amor hacia otra persona, precisamente por causa de su debilidad, por causa de lo dulce que esta persona sea. Y es interesante que encontramos palabras de ternura de parte de nuestro Dios para con aquellos que le hemos conocido. En el libro de Lucas capítulo 12, si usted me puede acompañar en Lucas capítulo 12, entonces en los versículos, en el capítulo 12, versículo 32, Lucas 12,
32 y vamos a tomar este versículo donde la Escritura dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Usted puede seguir la lectura en el contexto del pasaje y me llama mucho la atención cuando el Señor toma en este versículo el momento para poder mostrar una de las ocasiones en que Él estaba hablando a los suyos con ternura y dice: no temáis, manada pequeña. La verdad es que los hijos o los niños en esa condición de niñez, con frecuencia ellos pueden atraer del corazón de alguien la ternura. Y muchos de nosotros, siendo niños, recibimos la ternura necesaria de nuestros padres. No todos nuestros padres han sido lo mejor, aunque muchos de ellos han querido mostrar lo mejor. Pero en esta noche me gustaría que tomáramos un tiempo para poder encontrar las razones por las cuales nuestro Dios, nuestro Señor, siendo el Dios Todopoderoso, siendo el Creador, también Él es Padre, y aquí lo veremos durante la enseñanza, pero como Padre también encontramos otra figura que encontramos en el pasaje durante la enseñanza de esta noche. Así que Él está hablándonos a nosotros con la ternura necesaria. Cuando pensamos en las palabras de ternura, encontramos en primer lugar en el versículo 32 que el Señor se está dirigiendo a los suyos y hablando acerca de las circunstancias, porque constantemente nosotros tenemos circunstancias adversas. Si usted lee el contexto, usted encuentra que el ser humano se enfoca en todas las cosas de la vida y nos afanamos, nos angustiamos, y en aquel momento nos representaban los 12 y más tarde aproximadamente 500. Le llama manada pequeña. No solamente era un grupo pequeño ante la sociedad de aquel momento en el pueblo, entre el pueblo de Israel. Apenas comenzaba a desarrollarse lo que ha llegado a ser la iglesia del Señor. Y en aquel momento eran 12. Entonces se dirige a ellos acerca de todas las cosas que les iban a suceder en el momento y también cosas que vendrían en el futuro. Sin duda Juan, cuando fue enviado hacia una isla y para vivir en soledad, sin duda recordaba las palabras tiernas de parte del Señor que le invitaba a vivir una vida sin miedo. Uno entonces puede comprender por qué Pablo siempre podría tener una palabra o una actitud de aliento y ánimo, porque sin duda en él se reflejaban las palabras tiernas de parte del Señor: no temáis. Así que aquí encontramos diciendo de parte del Señor: no tengan miedo. Cuando hablamos de miedo es en lo que se siente al considerar algo que es perjudicial o negativo que nos pueda suceder o esté sucediendo. En verdad, no tengo que repetir lo que nos está pasando, no solamente a la iglesia del Señor, no solamente a los creyentes del Salvador, no solamente a los salvadoreños, no solamente a los centroamericanos. En verdad, esto es algo que está sucediendo a nivel del mundo. Y nosotros, esa manada pequeña, porque en aquel momento nos representaban los 12 y luego los 500 y más tarde la iglesia primitiva, y después todos los creyentes durante toda la historia. Durante la historia ha habido momentos difíciles para los creyentes, persecuciones, hambres, desnudez, espada, pero sin duda el Señor estuvo pensando en nosotros y hablándonos de una manera como un padre podría hablar con su hijo tierno, indefenso, necesitado de cuidado y de calor y de amor. Así que en esta ocasión el nuestro Señor
se dirige a los suyos y dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que vale la pena considerar la expresión no tengan miedo. En segundo lugar, encontramos la palabra manada. Manada es lo que somos. Manada en realidad se puede aplicar a un grupo o a varios de una misma especie, y en este caso el Señor se está dirigiendo a los suyos como ovejas, nos está viendo como ovejas. Y entonces vale la pena considerar por qué era que estaba mostrando estas palabras de ternura, por qué era que lo estaba diciendo, porque Él nos está viendo como ovejas, un rebaño, una manada, pero no solamente es no solo somos un grupo de ovejas, en verdad somos en todo el mundo muchos creyentes. No solamente en nuestra iglesia aquí en San Miguel, sino en todos lados donde estamos yendo o viviendo. Así que nos llama manada, nos llama rebaño, pero nos llama pequeña. Y es increíble algunas de las características que encontramos cuando hablamos de las ovejas, porque Él nos está viendo como ovejas. Y según el libro de Juan, ahora les invito a ir a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, y leemos desde el versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Luego, si usted puede saltar hasta el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que Él nos mira como ovejas, y en este capítulo 10, desde el versículo 2 en adelante, entre el versículo 2 y el versículo 4 y el versículo 11 hasta el versículo 16, encontramos características interesantes acerca de las ovejas. En verdad, nosotros como ovejas del Señor tenemos una tremenda similitud con las ovejas reales. Entonces vale la pena reconocer estas características que tienen las ovejas. Las ovejas no poseen ninguna defensa. Las ovejas son totalmente vulnerables. No se defienden, no tienen habilidades de lucha y se vuelven totalmente dependientes de su pastor. Así que cuando pensamos en las ovejas, dice la Escritura, otra de las características es que oyen la voz del pastor. Ellos pueden descubrir, ellos pueden reconocer cuándo es el pastor que les está hablando. Y en esta noche usted podrá, probablemente, si usted tiene a Cristo como su Salvador personal, usted es parte de ese rebaño, de esa manada que es pequeña. Y sin duda,
Como en aquel momento el Señor sabía que habría temores en los apóstoles, habría temores en los 500, habría temores en los creyentes de ese momento, sin duda habría miedos, momentos difíciles como ovejas, y por eso Él se presenta diciendo: no temáis. Él nos conoce, conoce nuestros temores, conoce los temores de usted como mujer, conoce los temores de nosotros los hombres. ¿Cuántas veces tenemos miedo, aún al futuro? Tenemos miedo de lo que circula o va alrededor de nuestras casas. Tenemos miedo de los ladrones. Y en este momento, probablemente algunos no dejan de ser desafiados en su corazón. El miedo toca la puerta por lo que sucede en nuestro mundo, por un virus tan pequeño, por algo tan pequeño, pero que sí se ha vuelto tan significativo en la vida de los seres humanos. El Señor nos invita: no temáis, y nos llama manada, y nos llama una manada pequeña, en la cual, como las ovejas, nos encontramos constantemente indefensos. Muchas veces nosotros queremos defendernos. Por alguna razón el Señor no nos comparó con un tigre. No dice: ustedes son mis tigres. Por alguna razón no nos dijo que nosotros somos una culebra de esas que pueden envenenar a cualquier persona que muerden. No nos dijo que somos chacales. Nos llama ovejas. E increíblemente, presa para muchos, presa fácil. Y el Señor nos ha dicho de que nuestro enemigo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. En esta noche vale la pena el poder descansar en el Señor, reconocer que no somos tigres, reconocer que no somos leones, somos ovejas. Por eso vale la pena que usted pueda entender el miedo que toca a la puerta suya. Por eso vale la pena que pueda no defraudarse, porque usted y yo muchas veces el miedo nos inunda. Como ovejas somos así. Así que en primer lugar el Señor nos invita a que no tengamos miedo. Nos invita a que nosotros podamos recordar que somos ovejas y como tales nosotros somos débiles e indefensos, que no tenemos habilidades para defendernos y que el enemigo podría atacarnos en cualquier momento. Pero aquí es donde encontramos otra figura, la figura del pastor. Ahora encontramos dos cosas importantes en los dos pasajes que hemos leído. Tanto en Lucas, él dice que es el Padre, pero en Juan dice que él es el pastor. Ahora es interesante, por alguna razón tiene los dos títulos, y como pastor, esto es lo precioso, la Biblia dice que el pastor da su vida. En el versículo que tenemos allí en mención en Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. En verdad, los pastores a quienes Dios nos ha permitido ministrar a las ovejas, debemos reconocer que las ovejas no son nuestras y que nosotros no podemos defender las ovejas, pero que hay un solo pastor para todos nosotros, y es nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, y lo define de esta manera, hablando el Señor Jesús: yo soy. Y dice: yo soy el buen pastor. Así que en esta noche vale la pena que por un lado nosotros podamos reconocer como ovejas vamos a tener temores, tenemos miedos, algunos no los mostramos, pero la gastritis se nos alborota, las alergias surgen y muchas de las maneras en que nuestro cuerpo reacciona es precisamente que da a conocer
que en nosotros hay miedos. Así que el Señor dice que como ovejas no debemos tener miedo. Pero luego nos dice que siendo ovejas, ahora también tenemos un buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el pastor. En el capítulo 10, en el versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Así que en esta noche recuerde lo siguiente: Cristo dijo que Él es el pastor de la iglesia del Señor. En aquel momento el Señor Jesucristo vino para establecer su reino con el pueblo de Israel. Ante el rechazo, Él dice: yo levantaré un rebaño. Y ahora que nos tiene a nosotros como rebaños, Él es nuestro gran pastor. Él dice que Él entró de la manera correcta y se establece como el pastor. Versículo 3 nos habla acerca de qué es lo que hace el pastor. Dice el versículo 3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. En esta noche ciertamente nos estamos dirigiendo a ustedes, pero lo que leemos de la Escritura es Cristo hablando a cada uno de nuestros corazones y diciéndonos: no temáis. Y aunque usted no puede sentir el arrullo y ni una expresión allí en su cuerpo físicamente, que el Señor pueda tocarnos de una manera suave, pero sus palabras siempre, cuando es necesario, nos habla fuerte como hijos, pero también nos habla de una manera tierna como ovejas, porque nos conocen. Y Él dice que las ovejas oímos su voz. En otras palabras, Él se dirige a nosotros. Déjeme decirle esta noche: muchas personas muy importantes, nosotros no podemos acercarnos a ellos con facilidad, pero el mismo Creador y el mismo Padre Celestial también es nuestro gran pastor. Entonces Él dice que se dirige a nosotros, que nos habla a nosotros. Sin duda Dios le habla a usted por el Espíritu Santo durante el día y nos habla por su palabra cada vez que vamos a ella. Así que Él dice que el pastor nos habla, y el pastor, la expresión más grande es que Él da la vida por las ovejas. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En otras palabras, Él nos defiende y también nos protege. En esta noche, déjeme decirle esto: sin duda, algunos de nosotros tarde o temprano vamos a morir por una u otra causa, pero Él tiene la solución aún hasta la muerte. Él dice que estará aunque andemos en valle de sombra de muerte, y eso nos hace posible que podamos vivir sin temores, que nuestros miedos puedan ser traídos delante del Señor al escuchar sus palabras tiernas. En esta noche Dios nos está hablando de una manera como pastor tiernamente, porque las ovejas somos así, frágiles. Así que Él es quien nos defiende, nosotros no tenemos que defendernos. Era Dios defendiendo a Pablo, era Dios defendiendo al mismo Señor Jesucristo, porque Él murió en el tiempo de Dios, no murió antes ni después. En esta noche usted y yo tenemos que seguir las reglas y los consejos y las directrices que nos den, pero nuestra confianza no está en ninguna otra parte ni en ninguna otra persona más que en nuestro gran pastor. Otra de las cosas que hace nuestro gran pastor es que Él nos conoce por nombre. Dice allí el versículo 3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Es algo muy especial. La verdad es que aquellos que enseñan y que tienen grupos de alumnos o que se reúnen con diferentes personas, nos cuesta acordarnos de los nombres.
Algunos de 50 en adelante ya no nos acordamos de los nombres. Dios, de alguna manera, como nuestro pastor, Él conoce a cada uno de nosotros y nos llama por nombre, conoce nuestras necesidades. Desde luego conoce el nombre, eso quiere decir que Él se interesa. A todos nosotros nos gusta que nos llaman o nos llamen por el nombre. Si usted ha tenido contacto con el ganado, probablemente usted puede ver cuando el ganado, en nuestro medio el más común es el vacuno, pero cuando alguien, el corralero, llama a la vaca o al buey por su nombre y le llama mosca, y usted puede ver a lo lejos que la mosca levanta su cabeza. Tigra, y la tigra levanta su cabeza. Siempre pienso de qué forma el Señor nos habla de una manera tiernamente y nos conoce por nuestros nombres. Es interesante cuánto Él nos conoce, cuánto Él le conoce a usted. Nosotros en este momento no podemos verles a ustedes. Muchos nos están viendo a nosotros, al hermano Tony, a este servidor suyo. Pero déjeme decirle esto, nuestro gran pastor nunca nos deja de ver, ni nunca nos deja de proteger. Las conoce por su nombre. Y luego dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es interesante que aunque nosotros estamos en el mundo, al ver el contexto de la Escritura, dice, nosotros no somos del mundo. Él ya nos dio un lugar en el cielo. Él ya se fue aún adelante de nosotros a preparar lugar para nosotros, para lo que queda en nosotros. Todavía nuestro cuerpo no está presente físicamente, pero nuestros nombres y nuestra posición como oveja está con Él. Nos ha sacado, dice la Escritura, nos ha sacado del mundo para que nosotros podamos vivir para Él. Así que no solamente nos saca, no solamente nos conoce por nuestros nombres. Dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias. En otras palabras, cada una de las ovejas, probablemente en esta noche haya diferentes condiciones, pero Él habla en un sentido de propiedad. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó el precio total, completo, por usted y por mí, y nos convirtió en sus ovejas. Dice propias y también dice mías. Allí en otro pasaje, en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dice, conozco mis ovejas. Y luego dice, y las mías me conocen. En esta noche, déjeme decirle esto, por alguna razón, aun cuando usted ha tenido la idea de poder confiar en cualquier otra cosa, poner su corazón y su confianza en alguien más, y se ha ido, algunas veces se ha apartado de la comunión con el Señor, usted continúa siendo una oveja. Si usted ha conocido a Cristo, pero tarde o temprano de nuevo la voz del pastor llega a su corazón y usted se vuelve a la comunión con Él, porque la Biblia dice, y las mías me conocen. Tarde o temprano usted se da cuenta que estuvo en camino equivocado, que estuvo en dirección incorrecta. La dirección correcta es Cristo. Él es el mismo camino que debemos seguir. Entonces Él, como todo un buen pastor, nos conoce. Y luego dice en el versículo 4, y va delante de ellas. Normalmente, cuando se trata de ganado, de una manada, se van arriando, se van estimulando. En el caso de las ovejas siguen al pastor, oyen la voz del pastor, porque el pastor va delante de ellas. Y en esta noche el Señor no nos ha dejado, en ningún momento nos ha dejado solos. Siempre está delante de nosotros para guardarnos, para guiarnos,
para darnos un sentido de dirección correcta. Así que cuando hablamos del pastor, las ovejas se vuelven totalmente dependientes de su pastor. En esta noche, si algo debemos comprender y recordar, es que nosotros somos totalmente dependientes de nuestro pastor. Dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre, y ahora quiero que recuerden esta expresión, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es interesante que aquí encontramos las dos expresiones con las cuales quisiera concluir en esta noche. Las palabras de ternura para con usted y para conmigo son: no temáis. Saben que un niño de brazos, de meses o de un año no tiene mayor comprensión, pero él tiene el sentimiento de seguridad al estar en los brazos de quien le ama. Por eso es que nos llama manada pequeña. Por eso es que nos habla en el sentido de dependencia, que nosotros dependemos de Él. Entonces, en esta noche quiero concluir con lo siguiente. El Señor dijo en aquel momento a su manada pequeña: no temáis, manada pequeña. Y nos dice la razón poderosa. Hemos visto tres cosas. Hemos visto que como ovejas vamos a tener momentos difíciles porque no somos capaces de defendernos, somos vulnerables, y que habrá miedo en nosotros. Entonces Él nos invita a no temer y a recordar que Él es nuestro pastor y que Él, si Él fue capaz de dar la vida por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, con lo que ella hizo, todo lo que nosotros necesitamos? Así que en esta noche vale la pena que usted y yo podamos descansar en el Señor nuestro miedo, nuestra desconfianza. Y luego en el mismo pasaje en Lucas, en el capítulo 12, en el 32, dice que también nos ha dado el reino. Y en esta noche nos ha dado lo más grande. Nos dio a su Hijo y juntamente con Él el reino, el sentido de pertenencia. No solamente le pertenecemos a Él, sino que todo lo de Él es nuestro. Nos ha dado el reino. No solamente nos habla del sentimiento de propiedad, que somos de su propiedad. Él es no solamente nuestro pastor, sino también nuestro dueño. Somos de Él, pero también todo lo de Él es nuestro. Recuerde estas dos expresiones. Él no solo es el pastor, también es el Padre. También es aquel papá que nos arrulla y nos cuida y nos mima. Nadie más que el Señor nos puede mimar. Sabe que muchas veces, aún entre ovejas, nosotros nos vivimos criticando y señalando con grandes inconformidades. Solo hay alguien que nos puede entender en nuestros altibajos y en nuestros miedos: el pastor. Él es el pastor que tiernamente nos carga en sus brazos, nos sana nuestras heridas, comprende nuestros momentos difíciles. En esta noche, Él no se vuelve un justiciero, Él no le está juzgando. Esta palabra que Dios nos está dando, que sirva de ternura para nuestras vidas. Ahora quiero hablar a usted que probablemente nos esté sintonizando y usted todavía no ha recibido a Cristo. Usted todavía no puede hablar del sentido de pertenencia, porque usted no le pertenece a Él. Para que usted pertenezca a Él, usted necesita
entrar por la puerta, porque en el mismo pasaje dice que Cristo es la puerta. Venga a Cristo esta noche. Venga y acéptele como su Salvador y como su pastor para que le pastoree, para que lo cuide, para que lo proteja, pero sobre todo para que le dé vida eterna, para que usted escape de la condenación eterna. Si esto vuelve aflictivo al mundo, si este virus ha puesto de rodillas al mundo, no es nada comparable con el infierno eterno. Y solamente hay una manera de escapar. El pastor dio su vida por usted. ¿No quisiera que Él sea su pastor? Venga a Cristo esta noche. Si usted quisiera hacerlo, hable con Él allí en su hogar, donde usted se encuentre, en cualquier lugar donde usted está. Ríndale su corazón y permítale que Él sea su Salvador y su pastor. Dígale: Señor Jesús, en esta hora te doy las gracias porque siempre me estás buscando. Pero en esta noche, en esta hora quiero abrirte la puerta de mi vida, la puerta de mi corazón. Señor, quiero recibirte como mi Salvador y mi Señor. Gracias por ser mi Salvador, por haber muerto en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y creo que tu muerte es capaz de poder salvarme. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Si en esta noche fueron sus palabras, yo quiero felicitarle. Queremos felicitarle de parte de nuestra iglesia. Queremos decirle que nosotros estamos abiertos para poder brindarle una palabra de consejo, una palabra que le muestre, si usted ha recibido a Cristo, que usted ha venido a ser parte de este pequeño rebaño o de esta manada pequeña para disfrutar el pertenecer al rebaño y para recibir todo el reino que Dios ha preparado para nosotros. Que Dios le bendiga y tenga una feliz noche o un feliz día para aquellos que están unas 8 o 10 horas en distancia. Queremos decirle que Dios le ama y nosotros también.